Capítulo 154. Si los trámites son necesarios, los preparativos también. 4 de enero, año 2 del nuevo calendario. Imperio Sagrado de Asgard, Isla Este, Grimnir, la principal ciudad del sureste. Retrocedamos un poco en el tiempo para ver qué estuvo haciendo la Apto durante estos últimos 10 días. La estación de tren en el centro de Grimnir, la ciudad más importante del sureste de la isla este de Asgard, estaba a reventar. En los rostros de la gente se leía una mezcla de queja, frustración y confusión. Habían sido obligados a evacuar por orden del gobierno sin una sola explicación. El hecho de que estuvieran ahí obedeciendo ya los convertía en ciudadanos ejemplares. Va a entrar un tren de carga en la vía 4. Después de descargar vamos a subir gente ahí. Esas son las órdenes, respondió el capataz. No puede ser, gimieron los estibadores. Los vagones techados todavía pasaban, pero el convoy tenía una cantidad considerable de vagones plataforma abiertos. Decirle a alguien que se subiera ahí para evacuar era, por decirlo menos, una desgracia. El destino era una ciudad en el estrecho central, a varias horas de viaje en una locomotora de vapor, o incluso mediodía, dependiendo del tráfico ferroviario. Grimnir era el extremo oriental de la línea transimperial, una ruta principal, pero el cambio de trocha y la introducción de vagones japoneses se le dio prioridad a la línea longitudinal. Por eso, la transversal se había convertido en el depósito de todos los vagones viejos que la otra línea ya no quería. Dices que hay que descargar, pero no viene casi vacío. Igual no lo trates con brusquedad. No quiero que esto nos vuele la cabeza con un boom. Mientras hablaban, bajaban del tren cajas de madera con el sello del ejército del Imperio Sagrado de Asgard. No decía que tenían dentro, pero con las etiquetas de manejar con cuidado y prohibido fumar, el contenido era más que obvio. ¿A poco va a empezar otra guerra? Ni idea. ¿Contra quién? Además, si fuera así, no estarían haciendo esta locura de mandar pura munición. Aún así, seguían bajando las cajas de munición, o eso suponían, y las ponían en carretas. Se suponía que unos camiones militares vendrían por ellas, pero la orden era clara: descargar lo más rápido posible, atascar el tren de refugiados y mandarlo de vuelta de inmediato. Dejen de decir sandeces y terminen de descargar. En cuanto entreguemos esto al ejército, nosotros también tenemos que subirnos al tren. Al oír eso, todos pensaron lo mismo. Ojalá los militares se tarden un poco más en venir, así nos toca irnos en el siguiente tren de pasajeros y no en estas plataformas. 4 de enero, año 2 del nuevo calendario. Afueras de Grimnir, isla este de Asgard. Aunque Grimnir era la ciudad más grande del este, se le consideraba una zona periférica, por lo que no había una fuerza militar importante estacionada allí. Como en el mundo original no había enemigos por ese flanco, solo había unidades de seguridad compuestas principalmente por reclutas locales. Al ser una fuerza de defensa regional, su escala era pequeña. Un regimiento de infantería, una compañía de artillería de campaña, una de tanques y una antiaérea. Esa era toda la fuerza terrestre asignada a la zona. La fuerza aérea estaba extinta y la armada apenas tenía unos cuantos dragaminas que hacían de patrulleros. A ese ejército se le había dado una orden de lo más bizarra. Se prevé una ofensiva de un enemigo superior en esta zona. En caso de enfrentamiento, la aniquilación es inevitable. Se autoriza la retirada, pero esta orden no prohíbe el combate. Básicamente decía: si peleas te van a matar, así que puedes huir, pero si quieres pelear, allá tú. Era una orden vaga que reflejaba la agonía del Estado Mayor. Querían que ganaran tiempo, pero sabían que no duraría nada y no querían desperdiciar vidas en vano, así que no se atrevían a dar una orden directa de ataque. En el cuartel de la unidad mixta, la opinión estaba dividida. La mayoría eran partidarios del combate y exigían resistencia a muerte, pero los que apoyaban la retirada, incluyendo al comandante de la unidad, argumentaban que si el Estado Mayor decía que la aniquilación era segura, lo lógico era retroceder. No había argumentos lógicos contra eso, solo puro sentimentalismo. El punto muerto lo rompió uno de los estrategas. Al final, los que salimos de la academia somos de fuera. ¿Por qué no mostramos la orden y dejamos que los soldados locales elijan qué hacer? Era una renuncia total a la responsabilidad. El estratega apostaba a que, si les decían que su hogar iba a ser invadido, los locales elegirían pelear con uñas y dientes. Pero, para su sorpresa, la mitad de la unidad eligió llevarse a sus familias y huir. Aún así, la otra mitad se quedó.
Por cierto, todos los oficiales, incluidos los que querían retirarse, se quedaron en sus puestos. Si la unidad no se retiraba en su totalidad, ellos tenían un trabajo que hacer. El comandante miraba a su unidad, ahora reducida a la mitad de un regimiento. ¿Qué diablos vamos a hacer? El único dato que tenían del enemigo era que era obviamente superior. No queda de otra que atraerlos a la ciudad y pelear ahí, asumiendo que la evacuación civil haya avanzado algo. ¿Convertir el objetivo que debemos proteger en el mismo campo de batalla? ¿No es eso hacer las cosas al revés? De nuevo, se formaron dos bandos, los que querían llevar al enemigo al combate urbano para cerrar la brecha de poder, y los que decían que, como la ciudad era el objetivo de defensa, y la evacuación ni siquiera estaba cerca de terminar, convertirla en zona de guerra era inaceptable. Al final, aceptando que la desventaja numérica era insuperable, acordaron una estrategia de dos etapas. Construir posiciones defensivas en las afueras de la ciudad, pero con el plan real de atraerlos al centro urbano. 4 de enero, año 2 del nuevo calendario. Capital imperial Agartha, dieta imperial. En Asgard, el sistema legislativo era unicameral, y la dieta imperial estaba que ardía. El tema de debate no era la fuerza armada que invadía la isla este, sino el despliegue de emergencia de la Fuerza Aérea de Estados Unidos en el aeropuerto internacional de Agartha. El gabinete de Arnold estaba que echaba chispas internamente pensando, no nos hagan perder el tiempo con tonterías. Pero en una democracia no se puede ignorar al Parlamento. Exijo una respuesta del primer ministro. ¿Cómo se le ocurre dejar la defensa de nuestra capital totalmente en manos de extranjeros? Un legislador famoso por ser un ultranacionalista de hueso colorado atacaba al primer ministro como si hubiera descubierto la traición del siglo. La reacción de la mayoría de los presentes era, ¡ay, ya empezó este tipo otra vez, qué flojera! Nuestra fuerza aérea está en proceso de reconstrucción tras los daños del año pasado. Quedó claro que no tenemos la capacidad para lidiar con esta situación, por lo que la Fuerza Aérea de los Estados Unidos respondió a nuestra solicitud de apoyo a través de la ACTO. Aunque técnicamente solo la Fuerza Aérea de Estados Unidos se instaló en el aeropuerto, Japón o el Reino Unido mantenían aviones de alerta temprana, AWACS-AEU, volando constantemente sobre la capital. Además, bajo el nombre de ayuda humanitaria para refugiados, Japón envió aviones, barcos de transporte y algunas tropas de tierra, mientras que la Marina Real Británica mandó destructores al estrecho central para apoyar la defensa aérea de la capital. Señor primer ministro. Espero haber escuchado mal. ¿Está usted diciendo que nuestra gloriosa Fuerza Aérea del Imperio Sagrado de Asgard no tiene la capacidad de defender su propio territorio? Así es. Tal cual. La respuesta tan seca del primer ministro dejó al nacionalista con la boca abierta y cara de tonto. Algunos legisladores soltaron risitas, lo que hizo que el nacionalista recuperara la compostura de golpe. Digo, si tuviéramos esa capacidad, ¿no habríamos terminado como terminamos el año pasado, no cree? El primer ministro continuó hablando antes de que el otro pudiera interrumpir, callándolo por completo. Es evidente que el armamento del enemigo supera por mucho nuestra tecnología. Es imposible que nosotros solos, que apenas estamos negociando la compra de equipo nuevo con Japón y otros países, podamos hacerles frente. Por lo tanto, aunque signifique entregar el aeropuerto más cercano a fuerzas extranjeras, si no pedimos ayuda, existe la posibilidad de que nuestro país desaparezca de la historia. La probabilidad de que este enemigo sea tan tolerante como Japón es prácticamente cero, especialmente cuando nos invaden de forma unilateral. Arnold terminó su discurso con una fuerza contundente. Sin embargo, el primer ministro y el ministro de Defensa se la pasan pregonando que nuestra tecnología es inferior, pero no explican concretamente en qué. Exijo que se lo expliquen al pueblo de una forma que se entienda. Esta vez, una carcajada colectiva estalló en el recinto. El legislador nacionalista, que creía ciegamente en la superioridad de los productos nacionales, no tenía ni idea, ni le interesaba saber, que el mercado ya estaba inundado de productos civiles como autos y radios extranjeros. La diferencia en rendimiento y precio era tan abismal que la gente se peleaba por comprarlos y siempre estaban agotados. Las risas eran por su ignorancia. Cualquiera que hubiera tocado un producto moderno sabía que su pregunta era una estupidez. Para saber eso, solo tiene que ir al aeropuerto de Agartha y ver los cazas de la Fuerza Aérea de dijo el primer ministro, visiblemente harto de la desconexión del legislador con la realidad.
Se dice que, al día siguiente, cierto legislador casi se desmaya en la terminal civil del aeropuerto al ver el estruendo de un F-15C saliendo en una misión de intercepción. Fin del capítulo 154. El link a la historia del autor estará en la descripción.